Quisiera aprovechar el tiempo de la meditación para este día, para esta mañana, en contexto con las celebraciones que se están dando en las escuelas y de las cuales nosotros, los que tenemos hijos o nietos, de alguna manera estamos participando. Hay graduaciones desde niños de kinder hasta pues grados superiores. Y esto es motivo de gratitud, pero también debe ser motivo de reflexión para recordar que si hay algo importante en la vida de una familia a quien Dios le concede hijos, es que pongamos la mayor atención en la educación de ellos. Vamos a tomar esta porción para hacer reflexión en la necesidad que tenemos, en el privilegio que tenemos y sobre todo responsabilidad delante de Dios de educar bien a nuestros hijos. Entre las historias que hay en el Antiguo Testamento que tienen que ver con educación, que tienen que ver con instrucción, está la de Salomón. Estamos acostumbrados a hablar de él ya en contexto de sus tiempos como un rey de Israel. Pero él, como cualquier otro de nosotros, como cualquiera otro de nosotros, él fue niño. Él tuvo que estudiar y que prepararse. ¿Por qué? Particularmente porque Dios lo había creado a él como a nosotros también con un propósito específico. Que nunca se te olvide que no estamos en esta vida por casualidad, por coincidencia. Estamos en esta vida porque Dios así lo permitió a través de nuestros padres y nos dio un propósito para dicha oportunidad de vida que tenemos. Entonces, para poder realizar ese propósito que Dios nos da, es importante educarnos. En el caso del rey Salomón, cuando joven, él fue informado por su papá, por David, diciéndole: Dios me ha dicho que tú vas a ocupar mi lugar como rey, como gobernante en Israel. Piense que era un joven el que estaba oyendo este mensaje. Piense que él, como cualquier otro joven, pues quizás sus prioridades o lo que tenía en la mente eran otras cosas y no necesariamente un encargo y una misión tan importante como la de gobernar sobre un pueblo. Salomón fue enterado por su papá. Dice ahí en Primero de Reyes capítulo 3, y Salomón creció bajo los estatutos de su padre David. Y esa palabra estatutos implica educación. Esa palabra implica reglamentos que su papá le dio aún desde joven para capacitarlo en lo que él habría de hacer. Salomón fue informado por su papá y dice que un día, en camino a un lugar llamado Gabaón, Dios se le apareció. Dios tuvo Salomón una visión. ¿Qué quiere decir? Que habló con él, haya sido por medio de su espíritu o el medio que Dios haya escogido para esto. La Biblia nos dice que Dios habló a través de esta visión y le dijo algo que yo quisiera, y ya lo escuché en alguna ocasión, y quisiera que todos pudiéramos escucharlo. Estoy seguro que lo habrán ustedes experimentado. Dios se le apareció y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras. Que tuviéramos esa oportunidad literalmente de que Dios en alguna manera, a través de la conciencia, de nuestro intelecto, por medio de su espíritu, un día nos sorprendiera y nos dijera: tengo algo especial para ti, pero pídeme lo que quieras. Dice entonces Primero de Reyes que Salomón le respondió a Dios en esta visión y le dijo: pues tú sabes, y mi papá me lo ha dicho, que me has apartado para ser un rey sobre Israel. Pero yo te quiero decir ante todas las cosas
que yo no tengo experiencia para esto. No sé ni entrar ni salir. Este pueblo es muy grande. ¿Cómo es que yo puedo lograr esta misión tan especial? Señor, si me estás dando la oportunidad de pedirte algo, te voy a pedir sabiduría. Te voy a pedir sentido común y amor por esta gente a la que ni puedo contar para que yo pueda cumplir con dicha misión. Entonces Dios le respondió a Salomón y le dijo: Salomón, porque no has pedido ni riquezas, ni has pedido cosas materiales para ti, como cualquier otro joven quizá lo hubiera hecho, porque me has pedido sabiduría, inteligencia y recursos para poder gobernar, yo te voy a conceder lo que me estás pidiendo. Y no solo esto, pero también te voy a responder con bienes materiales. De tal manera, le dijo Dios a Salomón, que no va a haber otro rey, otro gobernante después de ti, ni ha habido otro rey antes de ti como el que tú vas a ser. ¡Qué bendición! Dice Primero de Reyes que cuando cobró conciencia de sí, Salomón, después de tener esta visión, se sintió grandemente bendecido, fue directamente al lugar donde ellos tenían apartado, ahí en Gabaón, en ese lugar, fue a decirle a Dios: gracias por estar conmigo y por revelarme el propósito que tú tienes para mi vida y por bendecirme en la forma como lo vas a hacer. ¿Qué diéramos porque Dios se revelara en una forma tan especial? Y de hecho lo hace, mis hermanos. Dios puede darte una revelación a ti. Lo hace por medio de su palabra. Lo puede hacer por medio de una oración. Yo recuerdo hace un buen número de años estando en Monterrey, Nuevo León. Recuerdo que había terminado la preparatoria y ya me había inscrito para entrar a la Universidad de Leyes allá en Nuevo León. Recuerdo que un día hubo una serie de servicios allí en El Buen Pastor, así se llama la iglesia, y estando en ese lugar, Dios se reveló a mí a través del pastor que estaba predicando, y en vez de entrar a la facultad de leyes, Dios me dijo: tengo otro camino para ti. Allanó el camino y fue la manera como inicié mi capacitación en el seminario de la Ciudad de México para ser pastor. Esto aconteció en el año, 1968 aproximadamente. El año 1965. Para 1966 estaba iniciando ya mi estudio para llegar a ser un pastor. Dios se revela, Dios nos habla en diferentes maneras, como lo hizo con Salomón, lo puede hacer contigo también en la manera como Él quiera. Y qué bonito cuando Dios se revela a la temprana edad. ¿Por qué? Porque delante de nosotros se presenta toda una vida, toda una carrera. Y si tú quieres tener una visión con Dios, Él te la puede conceder, independientemente de tu edad. ¿Te acuerdas de Samuel? Era un niño. Cuando Dios se le reveló y tuvo esta visión en la cual Dios lo llamó a él desde temprana edad para que fuera uno de los grandes profetas de Israel. Dios tiene planes para nuestros hijos. Dios tiene planes para ti, para ustedes, independientemente de la edad que tengamos. Pero cuando lo hace, repito, en la temprana edad, y los papás apoyan a sus hijos en esa carrera por la que van a transitar durante la vida, podemos esperar ciudadanos útiles, podemos esperar cristianos efectivos en el trabajo y en la vida
de la iglesia. El apóstol San Pablo, en sus cartas apostólicas, el apóstol San Pablo acostumbraba a hablar de doctrina, él lo hizo así a través de las epístolas, pero también dando consejos prácticos. Pablo escribió a una iglesia que estaba en Éfeso, y a estos hermanos que estaban en Éfeso, era una iglesia multicultural, había romanos, judíos, griegos, asiáticos. A esta iglesia en lo particular quiso darles un consejo que llega a nosotros también. En Éfeso había personas con diferentes culturas, con diferentes costumbres, había familias como las hay hoy en las iglesias, pero tenían diferentes puntos de vista, opiniones, etc. San Pablo quiso escribirles y darles un consejo a las familias, no solamente para cuando fueran al templo, pero para su vida durante la semana. ¿Y cuál fue el consejo que Pablo dio a la iglesia de los Efesios? Según el capítulo 6, en los versículos del 1 al 4, les dijo lo siguiente: hijos, obedezcan a sus papás, porque esto es lo correcto. Y ustedes, papás, no hagan enojar a sus hijos, pero al contrario, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y si ustedes hacen lo propio, hijos, Dios los va a bendecir. Y si ustedes hacen lo propio como papás, en sus hijos ustedes serán bendecidos. ¿Qué quiere decir este consejo que Pablo nos da, que Dios nos da a través de su palabra y que Pablo lo compartió con la iglesia de Éfeso? Padres. Y lo primero que quiero decir es que la educación es de dos. No es nada más la mamá. Es de mamá y papá. Y la palabra que usa el apóstol para explicar esto dice: críen a sus hijos. Y cuando tú y yo escuchamos la palabra crianza, nos lleva en el español más a la parte material, más a la mamá. Para que criar quiere decir que sea ella la que lo alimente, que sea ella quien los duerma a los niños, que sea ella, y tendemos a pensar que esto es solamente trabajo de mamá. Discúlpeme, estamos equivocados si pensamos de esta manera. Críen a sus hijos. Esta palabra en el original griego quiere decir, más que alimentar, quiere decir instruir. Quiere decir empoderar. De manera que el trabajo de mamá y papá con los niños en sus casas, a la crianza de sus familias, deben de tener presente que no se trata nada más de asegurarme que tenga que comer o que vestir, pero es una tarea que dura toda la vida. Criar significa instruir, empoderar, darle los medios a los hijos para que ellos puedan crecer sanos, no solamente en el aspecto físico, pero en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual. Este es el consejo de Dios para ti que eres papá, que eres mamá, que somos abuelos. Criar significa empoderar. Empoderar significa poner los medios necesarios para que los hijos puedan nutrirse, no solo del alimento físico, pero de todo lo demás que ello conlleva. El mejor ejemplo que yo les puedo dar con respecto a esto es el modelo de Jesús. Lucas, hablando de la niñez de Jesús, dice: y el niño crecía en sabiduría, en gracia y en estatura. Y esto para con Dios y los hombres. ¿Te fijas en qué consiste, pues, la educación integral?
en sabiduría, en gracia y en estatura, en los aspectos diversos que requiere el desarrollo normal de un niño. Y esto, repito, es trabajo de dos personas. Aún Jesús tuvo que ser educado por sus papás y corregido, y lo digo con el respeto que debo, en sus andanzas de niño, de adolescente. Es tu privilegio, mi privilegio, recordar hoy, al estar en el mes de mayo pensando en graduaciones, que sigamos adelante con la misión que nos ha dado de criar a los hijos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra disciplina? Criar a los hijos en disciplina es empoderarlos con valores que les ayuden a desarrollarse bien. Disciplina, mi hermano, mi hermana, no quiere decir golpes. Disciplina no quiere decir abuso verbal, ni mucho menos abuso físico. Disciplina quiere decir que con amor los instruyas en su camino. Y así como Salomón no sabía ni entrar ni salir, no tenía esa experiencia, pero David acertó por medio de los estatutos que le estableció y las reglas para que él llegara a ser el hombre que la Biblia nos da testimonio que logró ser. Disciplina quiere decir, cuando lo tienes que corregir, no te enfoques en el castigo. A veces disciplina quiere decir te voy a, y con lenguaje corporal, y le privamos de cosas creyendo que a mayor castigo físico, más pronto lo vamos a corregir. Está usted equivocado. Si bien es cierto que tiene un valor, corregir no es enfocarte en un castigo físico. Corregir, en mi entendimiento, quiere decir que tú enfoques en la solución que le vas a dar para que tu hijo pueda recibir la disciplina. Cuando corrijas, no te enfoques en el castigo, enfócate en la solución que tú le quieres dar para que ese hijo te llegue a obedecer y que aquello que tú hagas le sea de bendición. Disciplinar quiere decir pasar tiempo de calidad con tus hijos. Disciplinar quiere decir jugar con ellos. ¿Sabes tú que el papá y la mamá que juegan con sus niños está contribuyendo al desarrollo del cerebro de esa criatura? Aún jugando, tú estás instruyendo y habilitando al niño para que haga las cosas que tienen que hacer. Puedes estar jugando béisbol un rato con él. Y si el niño agarró el bate y le pegó a la pelota y la pelota fue a dar a otro lugar o quebró el vidrio del vecino, cosas como estas, ahí están las oportunidades que jugando tú puedes instruir y tú puedes decirle al niño, hey, está bien, pero aprende de esta experiencia, de este vidrio quebrado, aprende que todo lo que uno hace tiene consecuencias. Y si el niño se da cuenta que hay una consecuencia que confrontar, ahí estás disciplinando, no en el lenguaje corporal agresivo, no en el abuso verbal, ni mucho menos en el aspecto físico. Sí, yo crecí y recuerdo que en ocasiones mamá o papá puso la mano sobre nosotros, pero también recuerdo que lo hizo con amor. También recuerdo que no pasó más allá para que yo llegara a crear en mi ser un sentimiento de odio contra ellos. Mis hermanos, a quienes tenemos hijos y tenemos nietos, la ordenanza del Señor es críenlos, es decir, instruyanlos, empodérenlos en tal manera que puedan salir adelante. Un niño que es abusado, no abusado como lo usamos comúnmente, abusado de que ha sido sujeto a un abuso físico. Un niño que ha sido abusado brutalmente
es un niño que va a tender a escapar de su realidad. Tú lo puedes leer o lo habrás leído ya. Hay algo que se llama escapismo. Muchos de nuestros niños a una temprana edad están escapando de ese mundo de violencia que viven en sus casas y se van a las drogas como una forma de escape. Otros se van a las pandillas. Niño que crece con violencia es un niño que va a ser violento como padre. Esto debe corregirse. Y esto es lo que la Biblia nos dice a nosotros que estamos en contacto con ellos, particularmente a los que forman parte, pues, de nuestras familias. Puede inclusive llegar a quitarse la vida. Se hace violento de la misma manera. No puedo quitar de mi mente y mi corazón lo que acaba de pasar en Uvalde. ¿Por qué? Porque fue producto de la violencia. Porque detrás de la acción de este joven de 18 años, estoy seguro que hay un pasado inmediato que lo movió, que lo llevó a hacer tal o cual cosa. No que pretendamos justificar conductas, porque no es de ninguna manera justificable, pero sí hay razones por las cuales, si un niño es bien orientado, las posibilidades son que crezca sano. Pero si un niño no se le atiende como se le debe atender, con tiempo de calidad y con instrucción y disciplina correcta, lo más probable es que logre salir bien, pues, en la vida. Papás, esto es mamá y papá, críen a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pero Pablo no se queda solamente a hablarle a los papás, también da un consejo a los hijos. ¿Y qué es lo que nos dice a los hijos? A los hijos nos dicen, obedezcan a sus papás. Disciplina con amor por parte del papá, y al niño Dios le dice, you need to obey your parents. Necesitas obedecer a tus papás. A ti te falta todavía experiencia. Aprende de ellos lo mejor. Obedecer a los padres es algo muy importante para ti que me escuchas por vía electrónica o aquí en el templo. ¿Por qué debo obedecer? Llega una edad en los hijos, después de los 11, 12 años y entre los 12 y los 18 años, en que se empiezan a revelar un poquito y no un poquito, sino un poco más, y nos preocupamos y no sabemos cómo actuar. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada al respecto. Tú tienes que enseñarle a tu hijo que es importante que obedezca a sus papás, porque esto, dice la Escritura, tiene su recompensa. Hay dos cosas que quiero mencionar brevemente con respecto a la obediencia de los hijos con sus papás en familia. Lo primero, ¿por qué debes obedecer a tus papás? Why do you have to obey your parents? Reason number one, because God says so. Porque Dios así lo manda. Si tú crees en Dios, piensa, la obediencia la debes a tus papás porque así está escrito en la Biblia. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la primera razón por la que los niños, los jóvenes deben obedecer a Dios. Y tú debes enseñarles a ellos con la Biblia en la mano y decirles, this is the word of God. And here you can read with me and listen what it says. Escuchen lo que dice. Hijos, obedezcan a sus papás porque esto es lo correcto. Segunda razón, ¿por qué debes tú obedecer a tus papás? Bueno, la segunda razón la da Pablo en el mismo versículo diciendo, porque al niño o al joven que obedece, Dios tiene una promesa
para Él. He has something special for you if you obey your parents. And what is it that he says? ¿Qué es lo que Él dice allí? Si tú obedeces a tus papás, te va a ir bien, vas a ser de larga vida, vas a tener salud, vas a prosperar. ¿Y quién es el que está prometiendo esto? No papá ni mamá. Es Dios el que le está hablando a tu hijo y le está diciendo, quiero que obedezcas a tus papás y si lo haces, te prometo que voy a estar contigo todos los días de tu vida. Así como se le dijo a Josué, como estuve con Moisés, voy a estar también contigo. No te dejaré, no te desampararé. Mis hermanos, la educación es la clave del éxito en la vida de una familia. De nada valen los recursos económicos, de nada valen todas las cosas materiales que puedas proveer para ellos. Y lo que voy a decir lo digo con todo respeto. Tú puedes darle la mejor educación a tus hijos, pero si tu hijo hoy no conoce a Dios, sea un niño, sea un adolescente, sea uno graduado de universidad, si tu hijo no conoce a Dios, con todo respeto, es un tonto bien educado. Es un incrédulo bien educado, dices, en términos de educación secular, pero nada más. Papás, que el amor que ustedes tengan por sus hijos siga siendo el criarlos, el instruirlos, el empoderarlos, sin golpes, sin violencia y sobre todo, si quieres bien educar a tu hijo, y ahí está, lo omití hace un momento, disciplinar a tus hijos con tu ejemplo. Es el mejor y más seguro camino. ¿Quieres que un niño no diga mentiras? No mientas delante de él. ¿Quieres que tu hijo crezca con los valores que debe de crecer? Que sea tu ejemplo lo que hable por ti. De esta manera, te aseguro que el niño, sobre todo en su primera etapa, que imita al papá y que quiere ser como mamá, etcétera, va a recibir la educación, pues, que le va a hacer tener éxito en la vida. Felicidades una vez más, papás, por sus hijos que graduaron, por sus hijos que pasaron un año más escolarmente hablando. Felicidades, jovencitos, porque van creciendo y no hay mayor satisfacción para nosotros el ver que una semilla que uno siembra sigue floreciendo. Que este año nuevo, jóvenes, sea un año mejor que el anterior y que cuando necesiten instrucción no vayan a otras personas. Ahí está mamá y papá que tienen la mejor palabra para guiarlos. Obedézcanlos y las promesas de bendición de Dios para ustedes las van a disfrutar no solamente hoy, sino mañana y durante toda su vida. Eso esperamos y deseamos para la vida de nuestras familias, aquí en el templo, en la iglesia, y para quienes, teniendo familias, nos acompañan por los medios electrónicos en esta mañana. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.